A ver. Listo, ya, empezamos la grabación. Agarrando un poquito lo que decía Félix hace un rato, no sé, Félix, sácame de la duda de lo que tú preguntabas. Básicamente es que esta situación o esta bondad que se está haciendo de abrir estas líneas psicológicas, lo que están haciendo en realidad es crear una necesidad, creando una necesidad que anteriormente quizás no existía, o que si no se les avisaba a las personas que estas líneas están abiertas, no tomarían la ayuda. Eso quiero entender, si tenía un poco de referencia a lo que tú estabas comentando. Yo me refería hola de nuevo. Yo me refería un poco al hecho de que sí. A ver, si hago un retrospectiva de unos cuantos temas que se tocaron hace un rato. Uno de esos temas fue el hecho de que hay invasión de muchos profesionales en nuestro campo, en el tema de atender en función del bienestar. Luego también está el hecho de que nosotros en Ecuador como tal no contamos con sistemas de control adecuados para poder garantizar que yo, Félix Rodríguez, psicólogo clínico, magíster en psicología, bla, bla, digo que soy especialista en X, Y, Z acción. Yo atiendo depresión, ansiedad, problemas familiares, mal de ojo, y puedo poner eso donde sea. Entonces por ahí no hay control. Esa falta de formación, invasión, como tal, y la telepsicología, que es un poco andar a ciegas también, hace que nos lleguen a nosotros pacientes que a veces no sabrán, ¿cómo lo digo? Refería un poco al tema de que mi esposa está atendiendo pacientes que son COVID positivos para una empresa, y ella está acompañando a estos pacientes, pero no está haciendo esto que yo comento un error. Una persona debe verbalizar su demanda, debe verbalizar, darle lugar a la demanda que quiere atender. Pero si el psicólogo no está bien formado, y sobre todo que no hay mecanismos de control en este caso, como lo estoy mencionando, puede que tengas un psicólogo que venga a despertar, a movilizar, a desestabilizar a una persona que no está generando una demanda. Entonces hay cosas que están poniéndose en riesgo para el bienestar de la persona a la que se está atendiendo, si no hay una diferenciación, por lo menos en el tema de que alguien está haciendo acompañamiento psicológico y que no es psicoterapia. Y hay gente que no lo comprende, lo mezcla, hace batidos de varios sabores, sí, y hacen batidos de varios enfoques. Sí, es un relajo. Y ahora sin este espacio real, sin este espacio presente de persona a persona, es más peligroso todavía. Claro. Yo estoy de acuerdo con Félix. El tema de la responsabilidad, de lo que hablábamos antes, ¿no? La responsabilidad ética y social. Hacen la típica licuadora, compa Félix, que meten ahí un poco de todo y son eclécticos y dicen, bueno, sí, es que quizás no se entiende hacia afuera. Quizás para nosotros los que estudiamos psicología esto es más sencillo de cuidar. Yo quisiera explicarlo un poquito para que también se entienda hacia afuera. A ver, lo primero que yo recomendaría es que, vamos, o sea, hagan algún proceso. Antes era incluso un requisito para poder graduarse de psicólogos, haber certificado ciertas horas de trabajo con un psicoterapeuta que tuviera mínimo 5 años de experiencia, qué sé yo. Ahora ya no lo es. Y bueno, y si ya no lo es, está bueno, no pasa nada, pero que haya la conciencia propia del profesional de que tiene que hacerse trabajo. En algunos países, México, por ejemplo, la UNAM lo pide, entre unas universidades, la UBA en Argentina. Luego de que se gradúa un psicólogo, una psicóloga, debe hacer por lo menos 2 años de supervisión de sus casos. No necesariamente debería ir solo, porque ahí por sus buenas intenciones puede crear problemas, que es lo que está diciendo Félix, que por muy buenas intenciones que tengamos, a veces podemos abrir puertas que no debimos abrir, o levantar circunstancias que tenía que levantarse, pero de un modo dosificado. Entonces hay que ver que existe esto que se llama, por ejemplo, en psicología profunda, el deseo, ¿no? Del psicólogo, del analista, de querer curar a todo el mundo, de querer curarlo todo. Y hago nexo con lo que decía Wilson Alexander sobre el tema de la eficiencia.
Cuidado, Wilson Alexander, que la eficiencia no nos lleve a dar una respuesta falsa de resultado, de eficacia, porque en las cosas humanas la eficacia no es tan fácil de medir. Y a veces lo que hacemos es, como hacen algunos ministerios, disculpen, yo me arriesgo, me voto y lo digo. Atendí 30 y tantos pacientes, y sí, ¿y cuál de esos estuvo bien? Así que es complicado, hay una responsabilidad y deberíamos de mediarla por algún lado. Esta cuestión de no saber cerrar las sesiones, que es algo que Estefanía Paladines está poniendo ahora en el grupo, justamente Estefanía Martínez Paladines. Lo ponen en un discurso un poquito más denso, difícil de dilucidar, y yo solo lo leo, ¿no? Y luego lo trato de traducir. La clínica del síntoma y las fijaciones del fantasma oscilan de modo variable a lo largo de un análisis, orientando al analista en la estructura del sujeto y determinando las contingencias de sus intervenciones. He ahí el saber cuando ya poder ir cerrando la sesión. Lo traduzco, lo pongo en cristiano. Lo que hablaba Félix del tema de la demanda. ¿Qué significa demanda para todas y todos? Significa pedido, lo que alguien me solicita, lo que alguien dice, yo como sujeto quiero trabajar. Y es un poco lo que plantea Félix. A veces las personas son enviadas porque si tienen COVID, de ley necesitan atención psicológica para el pensar común. Pero no es cierto que todos los casos requieren atención psicológica solamente porque tengan un diagnóstico X o Y. Es lo que quiere decir Félix y permíteme simplificarlo, ponerlo todavía así más digerible para el público convencional o el público no psicólogo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros los psicólogos debemos ser expertos traductores de demandas, expertos traductores de pedidos. La típica es que hay una demanda manifiesta y una demanda latente o encubierta. Vienen por una cosa y terminan hablando de otra. O puede ser, como dice Félix, que no haya ninguna. Entonces nosotros cambiamos nuestro modo de atención, pasamos de, qué sé yo, el proceso de psicoterapia, entre comillas, a un proceso de acompañamiento psicológico que es otra cosa. En el proceso de psicoterapia yo abordo ciertos temas que ya han sido claros para la persona, que los ha identificado como sus problemáticas a trabajar. Pero en el tema de acompañamiento yo tomo elementos que están todavía dispersos, donde todavía no aparece una demanda y voy tratando de agruparlos y prestar mi oído al otro para que vayan tornando sentido. Si no tornan sentido, sigo allí, acompaño, porque hay un pedido institucional. Ya no es demanda personal, es pedido institucional. Y sigo haciendo mi trabajo, pero me cuido, evidentemente, de no querer forzar algo que no está, algo que no existe. Por ahí nomás, eso quería contribuir. Y saber reconocer también, Enrique, que hay un profesional para cada tipo de situación también. ¿Okay? ¿Quiénes son los que pueden hacer psicoterapia? ¿Quiénes pueden hacer el tipo de acompañamiento? Incluso lo que comentaba Félix, claro, se puede caer en una falta de ética totalmente, y era lo que mencionaba yo hace un rato, si no estás capacitado, incluso siendo un psicólogo experimentado, si hay una situación que ya no te permite trabajar con este paciente, tener la decencia de hacer la derivación adecuada, ¿no? Tener la conciencia de hacer la derivación donde tiene que ser, a otro colega que maneje ese tema de manera experta. Totalmente eso. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que decía Félix. Sí, ahí lo fuimos entendiendo mejor. Javier, ¿querías decir algo? Tenías el micrófono. Sí, dar un apoyo nada más de lo que decía Félix, que me parece interesante, de que ya se va perdiendo mucho la práctica de ética y de ontología que tenemos los psicólogos. En la situación de que yo, si tengo un paciente y él nunca me solicitó ayuda, no sé si ya vas a hablar sobre esto, Enrique, en la parte de intervención en crisis. No todas las personas necesitan auxilios psicológicos y no todas las personas necesitan intervención en crisis. No todas las personas necesitan de un apoyo profesional. Como hablábamos hace un momento, hay personas que tienen la resiliencia un poco más fuerte, su capacidad de resolución de conflictos es mucho más potente, que no necesitan mucho de intervención. Entonces, si no tengo yo una demanda manifiesta, entonces, ¿qué voy a trabajar ahí? Por más que me diga, como decía Enrique, una demanda institucional, que diga el médico, a ver, yo le veo que está triste esta persona, intervenga. Entonces, rompería la parte ética, rompería la parte deontológica en esta situación. No podría trabajar de una forma eficiente con esta persona. Eso nada más. Sí, a ver, algo decía aquí Anita Lucía bastante interesante que tenía que ver también algo con lo que mencionaba Félix. Dice lo que nos remite, como dice Félix, al hecho de que la demanda de atención puede estar dividida entre la demanda propia y la demanda de un tercero.
que también puede ser una demanda imposible, totalmente. Dice, nos podemos volver también esos espacios de queja y esto confundirse. A ver, acá dice, bueno, gracias por compartir este espacio, gracias. No dice el nombre. Stephanie Paladines, permitir que se coloque en palabras o se verbalice lo que le acontece al paciente o cliente, un paso fundamental, que pueda descargar y sobre todo saberlo abordar. Es la diferencia entre querer hacer y hacerlo adecuadamente. ¿Sí? ¿También? Y muy bien lo de Estefanía, muy bien. Por supuesto que sí. En el protocolo de intervención en crisis y en el protocolo de contención emocional, esto que nos dice Estefanía es especialmente cierto y especialmente útil. En otras formas no necesariamente es así, ¿no? A veces también puede ser que las personas vayan, ahora ya no existe esa palabra, a ver qué me pienso, que las personas se conecten, se conecten a una sesión psicológica y nada, y nos quieran decir mucho y sea pura palabra vacía, un poco tomando lo que decía Lacan, ¿no? Que bien se puede decir aquí, ¿por qué no? Lacan es traducible, yo trato de traducirlo siempre. Los sujetos podemos hablar palabra vacía y palabra plena. ¿Qué es palabra vacía? Es este montón de cosas, de detalles, de florituras del discurso que no nos comunican una demanda. O palabra plena, que es estos elementos más concretos sobre un sentimiento, un sufrir personal, que sí nos comunican un pedido. Pero ojo que entre una cosa y otra tampoco es tan fácil. Y a veces el hecho de que se presenten, incluso para hablar, palabra vacía, es interesante, porque quiere decir que todavía no han sido capaces de traducir su pedido, de ponerlo en palabras, y estas sí, las palabras que le acercan, a veces bordean el asunto, salen un poco, es como un movimiento centrífugo, excéntrico, ¿no? Sale un poco, se acerca, sale un poco, se acerca. Por eso digo que hay dispositivos como el de acompañamiento que te permiten en algún momento que la persona identifique cuál es el tema que le hace clic de verdad y qué es lo que quiere tratar. Pero mientras tanto tampoco les vamos a estar allí haciendo perder el tiempo, ni nosotros perdiéndolo tampoco. Tienen que ver con eso, ¿no? Enrique, había una pregunta que había dejado Daniel en el video anterior. No sé si, Daniel, puedes abrir tu micrófono y poder comentar la pregunta que tú habías hecho. Algo relacionado a cuando el cliente entra en estos ataques de pánico y de llanto. Me imagino cómo se podría llevar eso a nivel de telepsicología. No sé, Daniel, si por ahí capté bien la pregunta, porque esa ya quedó en el chat anterior. Si por ahí nos puedes. Sí, sí. Buenas tardes con todos. Sí, mi pregunta efectivamente es esa. ¿Cómo se podría abordar a una paciente por medio de telepsicología? Verás, yo tuve una experiencia porque estuve en una fundación haciendo primeros auxilios psicológicos con una fundación, ¿ya? Y pues me tocó, pues, en una paciente que no podía cumplir con las demandas que era terapias por medio de Zoom, o sea, las videollamadas, que eran lo que se estaba dando. Entonces, pues se puso en llamada de WhatsApp. O sea, me tocó pues estar estancado pues en un teléfono. Ya, muy aparte pues de los problemas de la conexión que tuve, pues porque aparte de que no tengo una zona de privacidad aquí en la casa, porque es una zona bastante abierta, entonces ese es otro de los problemas que a veces a lo que hacemos telepsicología, hay que tener como una zona privada porque se necesita la confidencialidad y todo. ¿Ya? Y bueno, pues la paciente o sea, comenzó con crisis de llanto. O sea, ella pues demandaba, o sea, que no se sentía insegura con la situación porque la situación problema era pues la cuarentena, o sea, el aislamiento social, ya, y que se sentía insegura, pues que estaba preocupada con las noticias, tenía síntoma de insomnio, no podía dormir en las noches por las preocupaciones de las noticias que se estaban efectuando pues durante esos momentos, ya, y en un momento a otro pues comenzó a tener una crisis de llanto recurrente. En ese momento no supe cómo, pues, pues, abordarla en ese momento, porque, pues, por llamada es un poco difícil. En persona podría ser un poco más de empatía y rapport en ese momento, pues, tener la presencia y respetar el silencio, pero en llamada es como que un poco más complicado. Yo lo sentí más complicado y no supe qué hacer. Entonces yo
quería más bien consultarles eso de ahí, ¿qué se podría hacer en esos aspectos, en esas situaciones? Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Para dejarles esta parte abierta tanto a Enrique como a Javier, justamente Ruth pregunta algo similar que puede ser contestado creo que a la vez. ¿Cómo se podría abordar la situación cuando la persona no quiere hablar o cuando no puede hablar? Igual, yo les pido por favor que las consultitas que hagan tengan referencia al tema que estamos tratando hoy día, que es telepsicología y teletrabajo, porque ya tendremos este tipo de consultas que se están haciendo ahora, ya los tratamos en programas anteriores y hay unos que vamos a tratar después. Por eso hay unas que les estoy dejando pasar. Mi querido Enrique, Javier, ¿cómo respondemos lo que indica Daniel en este caso? Muy bien, no sé si tú quieres responder, Enrique. ¿Continúo yo? Muy bien. Hágale, Javier, hágale. Bueno, lo que decía Daniel es que estaba atendiendo en cuestiones de, no sé si la entendí bien, pero estaba atendiendo en auxilios psicológicos, primeros auxilios psicológicos. Pero hay que tener en cuenta, ¿no? Los tipos de reacciones que tiene cada persona de la parte clínica y las intervenciones que estamos realizando. Un ataque de pánico no necesariamente tiene que aparecer por la pandemia o por la situación de emergencia sanitaria. Puede aparecer en una etapa normal de la vida. Entonces, la intervención no puede ser directamente por esto. En la parte de los primeros auxilios psicológicos, no es una intervención terapéutica, es una intervención de prevención para evitar que aparezca, en este caso, cualquier tipo de estrés agudo o estrés postraumático. Pero bueno, si estabas ya en la intervención y ocurrió que la persona desencadenó un ataque de pánico, pues hay procedimientos terapéuticos que se pueden trabajar. Pero desde mi punto de vista clínico, tendrías la misma oportunidad de trabajar por telepsicología o estando presente. Casi no hay mucho que hacer en un ataque de pánico. Lo que sí hay que esperar a que se le pase y ahí sí trabajar para prevenir o enseñarle a la persona qué es lo que puede hacer en un futuro. Pero bueno, si ya está la persona en un ataque de pánico, se puede hacer desviar la atención, por ejemplo, o ¿cómo se llama? La ubicación sensorial. Por ejemplo, la persona es desviar la atención a lo que está sintiendo. Si la persona dice que siento que me voy a morir porque mi corazón está latiendo demasiado fuerte, voy a tener un infarto, se va a reventar mi corazón o me estoy ahogando. Entonces, desviar esa atención a lo que le está sucediendo en su cuerpo a la parte externa. Por ejemplo, a ver, dígame cuántos árboles hay que están afuera. Entonces, desviar esa atención y automáticamente la persona comienza a olvidarse de lo que está sucediendo en un ataque de pánico. Segundo, el trabajo del relajamiento muscular y de respiración. Ayudan muchísimo en lo que es la desaparición o disminución de los síntomas de un ataque de pánico. Enseñar a la persona cómo tiene que respirar, si está en un momento por ejemplo, de taquipnea, que no puede respirar, que están respirando muy rápido. Entonces, a ver, controlamos la respiración, disminuimos la respiración, los ritmos respiratorios e igualmente, ¿no? Relajamiento de la parte muscular. Esas técnicas van a ayudar mucho si la persona está en el ataque de pánico. Pero Sí. como tú dices, ¿no? Si estamos en el teléfono, tenemos que esperar simplemente a que se le vaya pasando, porque ya sabemos que estadísticamente ni una persona ha muerto por un ataque de pánico o porque ha entrado en una crisis de llanto. Entonces tenemos que esperar a que la persona tranquilamente se vaya adaptando y vaya disminuyendo sus sintomatologías. Javier, yo trabajaba con una persona el miércoles, el martes, no me acuerdo, que justamente presentaba esto, ¿no? Todo este cuadro que incluso describe Daniel. Primero, Daniel Márquez, decirte que te felicito. Te felicito por la valentía de plantear una pregunta y de exponerte, entre comillas, es exponerte a la crítica, porque este es un espacio público en este momento. Esto me recuerda una publicación de Carol que puso hace poco, que hay que tener valentía incluso para hacer el ridículo, algo así, que me gustó mucho esa publicación en tu página, Carol. Va por ahí. Cuando no sabemos, a veces tenemos que decir que no sabemos. ¿Y cuál es el problema? Lo decimos. Y me parece muy bien tu valentía, porque eso te va a conducir a mejores estamentos profesionales. Ahora, ¿cuál es la idea? Yo tuve, como decía Javier, yo coincido con lo que dijo Javier, a ver, una persona que estaba en esas lógicas, ¿no? De un cuadro paroxístico, de un pánico, ¿no? De una situación de pánico. Yo me acuerdo que me fui por mi casa, me puse por un lugar cómodo, me acomodé porque yo sabía que eso iba a durar un poquito y ahí empecé a hablar por teléfono con esta persona, ¿no? ¿Cuál es la idea? Esto es lo que tenemos que tener claro, que son procesos diferentes.
intervención en crisis, contención emocional o ya psicoterapia de crisis incluso. Entonces, a ver, lo que decía Carol al principio, recordando el programa anterior, si nosotros cogemos nuestra cajita de herramientas y le queremos aplicar todo a todos, nos equivocamos, técnicamente hablando, por muy buenas intenciones que tengamos. Es reconocer el tipo de pedido que nos hacen, entender de qué se trata, digamos, al menos brevemente la dificultad, y luego generar un espacio para poder trabajar con lo que técnicamente disponemos. Pero si no entendemos lo que nos dicen primero, vamos a hacer cualquier cosa. Entonces, el cuadro paroxístico tiene que ver con una respuesta ansiosa. Y ahí está, el problema nos dicta la técnica, no al revés. Nunca es la técnica la que dicta cómo trabajar. Si es una respuesta que tiene que ver con, por ejemplo, una respuesta ansiosa, que es una reacción normal y que es fisiológica, ojo, fisiológica, nuestra intervención no va a ser filosófica, Daniel. Y no digo que tú lo hayas querido hacer así, lo expongo de manera grupal. No va a ser nuestra intervención filosófica, porque el problema tiene una naturaleza. Y si reconocemos esa naturaleza, decimos es fisiología, porque es ansiedad, y la ansiedad es una respuesta normal ante ciertas circunstancias, bla, 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 y empezamos a trabajarlo desde allí, desde lo que nos enseñaron, entonces ya podemos operar. A nivel de respiración, sabemos que la respiración regula, vamos, el ciclo, el ritmo sanguíneo, por lo tanto regula también la capacidad de respuesta a nivel incluso vegetativo y neurovegetativo. Entonces, tiene que ver con eso. Tiene que ver con identificar lo mejor posible el pedido. ¿Qué he preguntado yo? ¿Qué pregunté a la señora cuando me habló? Mi marido tiene esto por aquí, por acá. Le digo, ¿tiene algún tipo de problema cardíaco? Yo no soy doctor, pero tenía que enterarme por lo menos de pequeños elementos que me den pistas para saber qué sí puedo hacer. Porque de pronto por ahí yo no me entero de eso y el paciente se me complica. Y en vez de decirle, ¿sabe qué? Le pongo en contacto con un médico inmediatamente para que trabaje esa parte y luego podemos trabajar lo otro. Entonces es como saber reconocer dónde está nuestro límite, cuáles son nuestras funciones y entender siempre el problema. Nunca, nunca, Daniel, y para los que me escuchan, nunca tomarse unos minutitos para entender lo que le pasa y cuáles pueden ser las situaciones asociadas, nunca va a salir mal. Wow, salvo 2 o 3 excepciones. Otra cosa, en relación a los silencios que decía la compañera Ruth, sí, claro, el tema de que cuando no quiere hablar, a ver, los silencios tienen varias funciones y varias lecturas. A veces funcionan como corte, a veces funcionan como un espacio de respeto para interiorizar una idea, a veces funcionan también como un por ahora no estoy listo, como un mensaje de que ahora no estoy listo y no quiero hablar. El segundo paciente que yo atendí en mi vida me tuvo esperando 7 sesiones, Ruth. 7 sesiones, un jovencito de 10 años. 7 sesiones para decirme su nombre y yo me tuve que aguantar. Y ahí la persona que me supervisaba me fue enseñando el porqué de todo esto, ¿no? Entonces, claro, los silencios tienen que ver con eso. Si estamos escuchando a una persona que llora en contención emocional, lo que importa es que la persona pueda expresar. Y es paradójico porque la palabra contención quiere decir como poner límites, ¿no? Como contener. Pero en realidad es en apariencia paradójico porque lo que se busca en contención emocional es que se libere, como decía Javier, factor preventivo para que no genere otra cosa. Entonces el silencio es importante. A veces lo que yo he hecho, cuando me están así con el tema de que lloran y lloran y lloran, yo escucho y en algún momento le digo, sigo aquí. Aquí, lo confieso aquí frente a todos, es lo que hago. Le digo, sigo aquí, o aquí estoy. Y siguen llorando y no pasa nada, yo estoy aquí. Va por ahí, ¿no? Les doy una pequeña pista de lo que yo hago. Y en este caso, Enrique, bueno, la pregunta yo la entendí es, ¿qué es lo que se hace cuando una persona no quiere hablar? O no puede hablar, decía la pregunta, no recuerdo. Pero bueno, en las dos circunstancias, en la primera, si la persona no quiere hablar, como psicólogos debemos respetar eso, ¿no? Que no quiera hablar. Ya sabemos que un axioma de la comunicación es que no existe la persona que no se comunique. Hasta los silencios son un tipo de comunicación. Si no quiere hablar, algo me está diciendo esa persona. Pero si va a mi consulta y no quiere hablar, tengo que respetar eso y evitar presionar para que hable, ¿no? No puedo hacer eso. Sería antiético de mi parte querer presionar para que hable, aunque no quiere, ¿no? Muchas veces viene, le trae la pareja, otras veces le trae la madre y dice que esto está pasando. Le digo, ¿quieres estar en terapia?
dice, no, no quiero, entonces no podemos hacer terapia. Porque si la persona no quiere o no solicita ese cambio, no se puede trabajar de esta manera. Claro, cómo trabajar con una persona que no quiere hablar o que no puede hablar, también son cosas diferentes. Ese tema se haría muy largo en realidad. Cómo trabajar la terapia con una persona que no puede o no quiere hablar. Tú me hiciste acordar, Enrique, uno de los primeros pacientitos que yo tuve, un niño que tenía mutismo selectivo en el patronato. Mutismo selectivo, pero solo en la escuela. Solo en la escuela. Y para mí fue un reto, fue súper interesante porque fue mi primera experiencia que resultó positiva, muy, muy buena. Él siempre hablaba conmigo y con su familia, pero fuera de la escuela. Y una vez yo fui a la escuela a hacer el trabajo de campo para ver qué sucedía y efectivamente lo vi sin poder hablar. Entonces sí es muy interesante porque hay que diferenciar, ¿no? La persona no puede, no quiere, qué está generando ese silencio. Creo que hay que conocer mucho también la realidad de la persona. Porque Ruth lo pregunta desde su parte como docente, pienso yo. Y a veces es mejor saber mirar de lejos, no intervenir, sino simplemente acompañar, mirar, esperar ese silencio, porque lo que estamos hablando justamente es eso. El silencio también es una manera de comunicarnos. Entonces, a ver, voy a leer los últimos mensajitos que están acá. Ah, sí, perfectamente, Ana Lucía, eso. Ahorita estoy leyendo recién tu mensaje. ¿Quiere hablar o puede hablar? Efectivamente, es que hay que hacer la diferenciación. Y eso sería un tema muy largo para tratar. Cómo hacer una terapia con una persona que no quiere o no puede hablar. Entonces, ya, nos quedan 10 minutitos, mi querido Enrique, Javier, alguien que quisiera hacer otro tipo de comentario, porque esta vez sí nos cortamos. Dice Anita Lucía, en la violencia, por ejemplo, puede ser que la persona quiera hablar, pero no pueda, por supuesto. Y también hay que pensar qué quiere decir. Poder hablar, a veces el dolor es tan grande que no tiene palabras. Exacto, entonces esto llevaría a un programa completo si vamos a tratar el por qué una persona no quiere hablar en su terapia. Porque para empezar, como yo digo, no, cuando la persona necesite la ayuda, la va a solicitar. Pero hay gente que no te la va a pedir, demuestra que necesita ayuda, pero no te lo va a hablar. Entonces eso abarcaría mucho, mucho tema más para otra ocasión. En el tema del luto, mi querida Ruth, puede ver el programa cuando el viernes anterior hablamos del duelo, ahí tocamos ese tema también, el tema de la distancia, el respeto, la no intervención y todo eso en este tipo de situaciones. Por mi lado me despido, Carol Alarcón Mieles, aquí para servirles en otro domingo más. El miércoles, antes de darles el paso a Enrique, Javier y los que quieran despedirse, este miércoles próximo tenemos el tema educación, qué pasará con nuestros hijos, precisamente hablando del tema qué tan efectivo es el homeschooling en estos tiempos, la educación en casa, qué tan grave es perder un año lectivo para los chicos ahora, y cómo se está manejando este asunto de la educación, siendo los papitos ahora los que de alguna manera reemplazan a los docentes, o cómo está esta situación entre los docentes y los papás, de tantas cosas que se ven actualmente. Y el viernes hay un programa muy, muy especial dedicado al arte y a la cultura, justamente acerca del arte en cuarentena. Nos va a acompañar Nixon García de Teatro La Trinchera y Christoph Baumann, un gran amigo también, comediante, algunos lo pueden conocer, desde Quito. Y algunos artistas más que se van a unir. Me despido, mi querido Enrique, Javier, ¿quiénes más? Les cedo el micrófono. Si se corta, no es que yo les corte por si acaso, es la señal. Bien. Bueno, y para yo terminar también, hacer un énfasis, ¿no? Que uno de los beneficios de la telepsicología es esta mismo, que si busca un paciente, un usuario, ayuda psicológica por telepsicología, es porque sí quiere hablar. No es como cuando le obligan a ir a la terapia y que no, si está buscando es porque obviamente, y aparte que es gratuito, y ahí va lo que decía mi querido Enrique con el precio y el costo. Entonces, como estamos trabajando de la forma gratuita, entonces van a buscar porque sí necesitan esa intervención psicológica. Y para terminar también, enfocarnos en eso, ¿no? Que, por ejemplo, yo también he trabajado mucho sobre la intervención gratuita. Y una colega me decía, ¿será que cobro? ¿Será que no cobro la consulta? Eso es independiente de cada persona. Yo, por ejemplo, he tenido pacientes que no tienen recursos y la satisfacción es lo que me ha llevado a ese pago, ¿no? Me siento satisfecho con lo que he tenido una resolución con esa persona. Y eso, mis queridos amigos, amigas, muchas gracias por este espacio que me han dado. Ha sido muy, muy grato de haber compartido con ustedes y nos veremos en una próxima ocasión. Javier, muchas gracias por acompañarnos, por ser nuestro invitado especial hoy y también por aportarnos todo lo que nos ha aportado. La sensatez de tus intervenciones y de tus términos, tus palabras también muy, muy adecuado. Yo, como siempre, me despido de todo el mundo. El programa del miércoles es tremendo.
ese tema de la educación no es cualquier cosa. Vamos a ver que nos está complicando en muchos niveles y cómo hay ahora padres, hay docentes que le hacen el típico meme, ahora los padres van a saber lo que nosotros sufríamos. Y hay unas particularidades en ese tema, Carlos. La verdad que yo tengo muchas ganas de que llegue el miércoles. De todo lo que tenemos proyectado, ese es uno de los que más me llama la atención. Yo me muevo justamente en el ámbito de lo educativo actualmente, tanto a nivel universitario como digamos, de otros niveles. Y es complicado. Por allí se mueven un montón de ideales, de imposiciones sociales, hay temas también de discursos bastante violentos. Uno de los escenarios, digamos, más recurrentes para la violencia es la escuela, el colegio. Ojo, hay unas cuestiones ahí que se pueden trabajar. Y en términos generales va a estar buenísimo el miércoles, ya me estoy entusiasmando. Y lo otro que comentabas de los comunistas, sí, incluso queremos invitar a otros actores de la trinchera de acá de Manta, a Rocío Reyes, a Freddy Reyes, porque tienen una propuesta buenísima, pero qué buena propuesta que tienen para el tema de Amor en Cuarentena, se llama, si lo pueden buscar por ahí, que está súper chévere, a mí me está llamando la atención porque no, me quiero volver spoiler, lo diré. No. Porque tiene que ver con No, WhatsApp e spoiler. interactuar con los lectores, nomás les digo así ya. No, o sea, no, sí, ¿de qué se trata la obra? Sí, haciéndole aquí un poquito de publicidad también. La Trinchera están haciendo esta obra que se llama Amor de Cuarentena. Tú solicitas mediante la plataforma buenplan.com, que creo que se ha creado para este asunto del arte en esta cuarentena, donde tú recibes durante 14 días varias frases, videos del artista que tú escojas dentro de la plataforma para poder vivir esta situación de cuarentena en este tiempo, ¿no? Con humor, con lecturas, con poesía, depende de lo que el actor haya creado. Entonces, yo quiero saber hasta dónde van a llegar, porque hay una obra escrita al respecto, te cuento, yo no digo nada más, pero va a estar súper interesante. Yo ya voy a pagar mis $10 y voy a ver voy a escoger una actriz o un actor, no sé todavía, y ahí veré qué hago. Está muy interesante, muy interesante. Es interesante también porque habla mucho de la reinvención, de esto de reinventarse en el tema del arte. También el tema de la docencia, cómo están reinventándose, y eso lo vamos a ver también en el programa del miércoles primero con el tema de la educación, posteriormente el arte, y ahí vamos a continuar. Gracias a todos. Están, a ver, Digna, Fanny, Vanessa, muchas gracias por las personas que están incluyéndose aquí. Gracias a todos, no les pude leer todos los mensajes acá, pero gracias por haber participado. Mi querido Enrique, Javier, todas las demás personas que estuvieron aquí también, muchas gracias. Estos videos de aquí van a estar colgados posteriormente. Yo ofrezco más tardecito, noche, mejor mañana, en mi página de Facebook, Hablemos de Salud Mental, para que los puedan ir revisando. Ahí cada link dentro de YouTube. Entonces, eso sería todo, mi querido Enrique. Cierro la sesión. Estamos todavía 3 minutos. Si quieren aprovechar esos 3 minutos que quedan, alguien que quiera hacer una pregunta, algún comentario final. Así es. Anita Lucía, a mí me ha dado muchísimo gusto verte aquí en este espacio. Qué pena no haya estado en los otros anteriores, pero más vale tarde que nunca. Ojalá que puedas estar también en los siguientes. Sí, creo que sí, ya están los mensajitos, no queda nada por aquí. Mi querido Félix, también qué gusto verte, de verdad, qué gusto. Alguna vez también compartimos espacio en la radio con Félix, igual que contigo, Enrique, donde los conocí. Realmente es mucho beneficio el tema. Y esto es algo muy similar para llegar a todas las personas de alguna manera. Y gracias a todos. Te queremos, Anita, por ahí dice Dianita Monge. Te queremos, Oye, Anita. A Dianita también que nos acompaña. Y Anita, muchas gracias por venir, a Félix, a todos los que siempre nos están acompañando. Buenísima su presencia. Sigan invitando a más gente. Comuníquenle que existe este espacio, que es un espacio horizontal donde compartimos lo que podamos compartir nuestros saberes. Cintia, parece que ibas a decir algo, me parece. ¿No? Bueno, cerramos entonces la sesión. Ya saben dónde pueden encontrar los videos. En el Facebook, Hablemos de Salud Mental. Ahí pueden ver los videos colgados. Claro, y se nos vienen otros temas también. Aprovechemos ese minutito. Se nos viene para hablar el tema de qué va a pasar en la nueva normalidad en relación al ya, claro. El miércoles. Ya, este miércoles domingo. Entonces, educación. Educación, ¿qué pasará con nuestros hijos? El domingo 24, ciudadanía y distanciamiento social. ¿Cómo actuaremos cuando salgamos de casa? La nueva escala de valores. Miércoles 27, el viernes 22, que es arte en cuarentena. De ahí el miércoles 27, consumo de sustancias en cuarentena, donde nos va a acompañar un especialista en el tema de adicciones. El domingo 31, pareja, a veces está bien dejar de hablar, donde vamos a hablar con una persona que es especialista en el tema de violencia intrafamiliar. Vamos a revisar uno que otro índice y cómo realizar una comunicación efectiva dentro de la relación familiar en estos tiempos.
creo que estamos todos juntos, todos mezclados, todos hechos. A ver, gracias Dianita por siempre acompañarnos en este espacio. Esto es todo, entonces me despido. Gracias a todos. Finalizó. Que estén muy bien.